hermano Víctor, que nos ha hecho el favor de hacer un recorrido por todo el lado. Y muy extenso el recorrido, dividido en dos partes, así como lo dijo el hermano, con un lenguaje directo. Comentaba yo con él hace un momento, y a los que lo conocemos, pues no nos parece escandaloso, ni nos parece nada así, sino que es su forma de hablar, su lenguaje es directo, y gracias por ese lenguaje que todos podemos entender, aunque a veces nos pueda parecer directo, así, lo que es directo, pues así es. Y muchas gracias, creo que fue bien clara la exposición y de esas dos partes. Quiero comentar nada más dos cosas, fijándome en lo siguiente. Primero, el contexto histórico, porque nos dio un recorrido histórico así de la vida religiosa, porque siempre somos religiosos. Yo quisiera volver a recordar que somos mendicantes, y eso lo uno por la parte de la pobreza, y hay que recordar la primera parte, en qué contexto nace, y la reforma gregoriana, que hay dos o tres historiadores, y me voy a hablar en general, y todos estudiamos historia y recordamos nada más para ver cómo surge esto, ¿no? La reforma que llamamos gregoriana, y la cuestión de que se enfrenta a dos problemas de la iglesia, y que de hecho, si no es por los mendicantes, casi no se aplica la reforma gregoriana, que se enfrenta a dos problemas serios, si mal no recuerdo, el nicolaísmo y la simonía, y bajar a los obispos de señores feudales que habían que habían nacido, y les dan todo eso, todavía lo tenemos en esa forma. Así se maneja toda la iglesia, la jurisdicción y todo, para poder hablar, y por eso las delegaciones para poder ejercer el ministerio y el control. Y el primer problema es de que no se puede predicar, y tienen que tener visto bueno y deben predicar lo que ellos quieren. Y también eso, pues, esa doble vida que llevaban, y recordemos toda esta situación que nace, y por eso la iglesia se encuentra en una situación muy difícil. ¿Y quiénes son los que vienen a otorgar? Nace la iglesia por los movimientos pauperistas o pauperísticos, y esos movimientos pauperísticos van a dar origen al nacimiento de las órdenes mendicantes. Hay que recordarlo. Y de allí, pues, el que rápidamente yéndonos, pues, San Francisco, tiene allí el que recobra todo ese movimiento pauperista, y pues ayuda, y van a poder, pues, con esa libertad de espíritu de gracia, porque no tiene apego, y va a contradecir todo lo que era la práctica de la vida jerárquica de la iglesia, y se quiere hacer pobre como Cristo, ¿no? Entonces de ahí nace, y en la orden de nosotros hay que recobrar el sentido de orden mendicante, y con sus orígenes, con todo lo que trae, con todo el movimiento, y con todo lo que trae, que es la cesis, y ese aspecto místico que queremos, con el que queremos comunicar. Pero tiene también otra cosa que viene allí, porque es una lucha política, que viene la concepción, si mal no recuerdo, la teoría política religiosa de los poderes, teoría de las dos espadas, el espiritual, el alma, y el material del cuerpo, identificando en los poderes temporales. Y entonces hablan de que ahí viene la teoría del agustinismo político, la autoritas, que le ejerce el poder de la iglesia, y el poder espiritual, que dicen es superior a cualquier poder temporal. Todavía eso lo alcanzamos a ver antes del Concilio Vaticano II, a lo que estaba refiriendo Víctor, por eso hago el comentario de dónde nace o por qué nace de esa manera, que es la autoritas, y el otro tiene la potestas, el poder civil, y se afirmaba que el poder de la iglesia era superior porque tenía autoridad sobre las almas y sobre los cuerpos, sobre los bienes materiales y sobre el alma. Y pues habría que ver en eso, hay que ver pues esa situación, o recordarla. Nada más hago ese comentario. Y el segundo comentario que quiero hacer es que él habló del cambio de época, y para poder tener presente el cambio de época, yo creo que si no tenemos presente algunas cosas, pues no ubicamos cómo cambiamos de una época a otra, y el trabajo que le ha costado a la humanidad los cambios de épocas, porque no es la primera que se da en la historia. Hay varias épocas en la historia de la humanidad, al menos de los 2000 años para acá del cristianismo, y hay que tenerlo en cuenta. Para esto,
pues quiero tomar, como dijo Paul Ricoeur, los tres maestros de la sospecha. Y los cambios de época primeramente se dan por el cambio en el pensamiento. Y los tres maestros de la sospecha, según Paul Ricoeur, es Nietzsche, Freud y Marx. Marx en el aspecto económico, en la interpretación del materialismo histórico, y entonces hay que tomar muy en cuenta, y todo lo que va a afectar Freud en toda la parte por el psicoanálisis, todo lo que nos aporta el conocimiento de la persona y demás, por todo. Y la Iglesia nunca ha estado por estas líneas, hay que entenderlo nunca. Él combatió a Freud, combatió a Nietzsche y combate también sobre todo a Marx. Y entonces, por ejemplo, en esta situación, y después Darwin, que es también del siglo XIX, pues toda la teoría del evolucionismo. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Para ver, el hombre de hoy no se percibe como el hombre de antes. La autopercepción del ser humano no es la misma, y eso cambia. Él señaló el Génesis, entonces él hablaba de la pasada de la revelación, y nosotros decimos somos creados por Dios. Y por ejemplo lo del monogeneismo, pues no lo podemos sostener ni científicamente, ni lo podemos sostener así, y como revelación hay que ver una nueva forma de creación y evolución del ser humano y de toda la creación. Y mientras el hombre se sentía, voy a poner este ejemplo, mientras el hombre se sentía ser el centro del universo y el rey de la creación, porque así nos lo ponía, el culmen de lo que creó Dios fue el hombre, hoy nos sentimos una criatura más de toda la creación. Entonces entramos dentro del aspecto ecológico, y por eso tenemos que estar en armonía con toda la naturaleza, con toda la creación, y no como dueños de la creación que podemos acabar con ella, que la podemos modificar. Y esa gran tendencia del hombre querer modificar a la naturaleza y a los fracasos que nos lleva. Pongamos el caso cuando el hombre invade el cauce de un río y se establece allí para vivir. Cuando llegan las corrientes, dice este terreno es mío, y lo echa para afuera, y seguimos de necios queriendo allí, o queremos entubar el río, queremos hacer, y la naturaleza pues sigue sus corrientes, sus niveles y demás, con todo lo que las bajadas y todo lo que tienen. Es un ejemplo simplista para ver que, pero tenemos esa tendencia. Igualmente las otras cosas en el cuerpo humano, nuestra naturaleza nos indica si tenemos algún mal funcionamiento. Se dice por allí los naturistas que el cuerpo se autocura, y nosotros queremos darle medicamentos para curar al cuerpo, cuando lo que tenemos que es descubrir cuáles son los síntomas, y naturalmente el mismo cuerpo se cura, se regenera, y por eso es lo maravilloso. Dicen que la medicina realmente tendrá un gran progreso cuando nosotros hagamos que nuestro cuerpo produzca lo que necesita. El envejecimiento viene cuando nuestro cuerpo ya no produce lo que necesita para seguir viviendo, y entonces tenemos que darle, por eso a los viejos se nos dan vitaminas, se nos dan complementos dietéticos, se nos dan un montón de cosas, porque nuestro cuerpo ya no los produce, y creemos que estamos curando. No curamos nada. Un diabético que su páncreas no funciona y no tiene la insulina suficiente, lo que se le hace es se le inyecta, punto. No hemos descubierto nada nuevo. Entonces, cambiar de mentalidad, cambiar de época, hay que ir a los orígenes, y se da en las ideas. Y eso es lo que comento como segunda parte, que es lo que él nos señalaba. ¿Por qué se dan esos cambios de época y cómo se dan? Pues se dan lentamente. Todo esto, por ejemplo, aquí, si lo queremos ver como un antecedente de esos tres maestros de la sospecha que decía Paul Ricoeur, pues empieza en el siglo antepasado, ¿no? Siglo XIX, son del siglo XIX, y parecía, y voy a decir así como fuera de época, lo de Nietzsche, su pensamiento o su perspectiva vitalista, en un nihilismo que rechazara los trascendentales morales y espirituales, porque eso es lo que se le ataca, ¿no? Rechaza. Y entonces el hombre, para ser el mismo, y ahí tenemos el primer grito, hacia los Zaratustra, Dios ha muerto.
si vemos en alguna más de sus obras, más allá del bien y el mal, el preludio de una filosofía del futuro, pues vemos sobre la ciencia, que es fundamental para poder entender su pensamiento, pues vemos que se está anticipando en algo que ni siquiera los pensadores contemporáneos suyos manifestaban. Y no es que esté loco, ven más allá y ven hacia dónde se camina, y de eso la gente pues hoy por hoy no es consciente, ni nosotros mismos, de todo lo que ha influido en el pensamiento humano, esas percepciones, de tal manera que, vuelvo a repetir, nos hacen sentirnos diferentes. Simplemente vean el día de hoy, una persona de 70 años con un muchacho de 15 no se perciben de la misma manera. Somos seres humanos, pero tenemos distinta autopercepción, y eso es bien importante. No es cuestión de simpatía o de antipatía, no es cuestión solamente generacional, es que la misma identidad de la autopercepción, con todo lo que conlleva, tiene cuestiones profundas y hay que tomarlas en cuenta. Ese es el cambio de época que nos toca vivir, pero hay que ver el origen de ese cambio de época y los pensamientos y cómo se van filtrando. Por ejemplo, hoy no hablaríamos de inteligencia emocional si no tenemos a Freud antes. No podríamos entender ya cuál sea el número que pongamos de inteligencia emocional y el lugar que ocupa. Mientras hablamos nosotros de la razón, simplemente la educación, hablar hoy de competencias en un sistema contrario al que era un conductismo, a un constructivismo, nos saca totalmente de contexto. Mientras nosotros aprendíamos y creíamos que podían creer que éramos buenos alumnos, si aprendíamos de memoria los resúmenes o los dictados que nos daban los maestros y repetíamos al pie de la letra lo que ellos pensaban y decían, haciendo una síntesis de lo que era la lección. Hoy no se trabaja de esa manera, hoy no se educa de esa manera, hoy se aprende de otra manera. No es la cantidad de información que tengamos retenida en el cerebro, sino saber dónde buscar, a dónde ir para tener tal o cual información que necesitamos, y la relación que hacemos y el uso que hacemos de aquella información. Y entonces nos enseña a ser competentes para descubrir dónde están aquellas informaciones y cambia nuestro sistema educativo, ¿no? Y por allí son ejemplos que estoy poniendo y que nos hacen entonces sentir. Decía, en el campo económico, pues también es un cambio totalmente distinto, con todo lo que sea, simplemente si en la manera en que se vea la forma de manejar la economía. Si vemos el utilitarismo o vemos el consumismo, úsese y fíjese cuántas cosas desechables tenemos. Eso sería impensable, o a nuestros padres todavía mayores, la gente mayor de 90 años piensa que somos unos desperdiciados, porque ¿cómo vas a tirar eso? Sirve, espérate, lo lavamos y sirve. La mayoría de nosotros, cuando fuimos niños, pues usaban pañales que no eran desechables, los lavaba la madre y los colgaba y los secaban y tenían un altero de pañales para al niño cambiarle de pañales, ¿no? Hoy, bolsas de basura que se dan porque estos son pañales desechables, con todo lo que conlleva y con el sistema ecológico y todo lo que da, pero también piensan gente que dice que es pobre, pero tiene que pedir para poder comprar pañales porque como necesidad primaria, pero no se le ocurre o no pueden pensar en que tienen que volver a usar pañales para el niño porque no tienen dinero para comprar los pañales que le venden ya como desechables, ¿no? Fíjense nada más. Y también la otra cosa, si vemos en el aspecto económico ya más global, vemos como países que piensan en el sistema, la macroeconomía, un país puede estar bien macroeconómicamente y su gente vivir pobre, el pueblo pobre, pidiendo que pague más impuestos o grabando a todas las personas para que contribuyan como obligación, y entonces la misma teoría del Estado, ¿qué tan sostenible es? Hay que ver allí los estados modernos, cómo se constituyen y las obligaciones que tienen para cumplir sus funciones, y ese es el cambio de época. Tenemos que ver entonces, se pierde la privacidad, se pierde la capacidad como personas de decisión, porque estamos en un conglomerado en el que nosotros realmente para lo único que servimos es para contribuir y para que nos exploten, y no para ser libres y
ser independientes, hacer un proyecto de nuestra propia vida. A eso nos enfrentamos. Y todo esto pues tiene sus bases. Si es por ejemplo, toda la teoría estatista, pues sabemos de dónde nace. Y allí tanto capitalismo como socialismo, que no llevan a buscar directamente el bienestar de la persona, el bien del hombre. Que esa es la parte que nos puede ayudar a nosotros, pues desde el punto de vista teológico, es que podemos hablar de un aspecto liberador, que buscamos a la persona para que sea ella misma, para que la persona construya su proyecto de vida y se enfrente y tenga las herramientas juntos con los demás, formando comunidad, para poder ser capaces de enfrentarse a los estados que son totalitarios, porque hay distintas formas de estados totalitarios. Y aparentemente las democracias no es un estado totalitario, pero cuando absorbe y entra, por ejemplo, cuando los padres no tienen la capacidad de decir el tipo de educación que quieren para sus hijos, porque el Estado absorbe las funciones educativas, pues ¿cuál es el papel de ellos? O cuando no puede el padre decidir, sino que tiene solamente obligaciones con sus hijos, porque tiene la obligación del sustento, pero no puede decir nada de qué tipo de educación quiere para sus hijos, pues el Estado está absorbiendo la capacidad, o sea, lo que se llama la paternidad, y esa no es la doctrina de la Iglesia. Entonces habría que ver por allí. Estamos en ese cambio de época con todo lo que conlleva. Los cambios de época a través de la historia han sido siempre difíciles. Nosotros nacimos en una época muy difícil y hicimos un papel, bueno, no nosotros directamente, nosotros ya somos herederos o somos deudores, si creemos así. Nuestro padre San Francisco, nuestro padre Domingo de Guzmán, y nosotros venimos hasta después, ya con las características propias, y nos dan características mendicantes, la Santa Sede, pero ellos fueron los que trazaron el camino, y por allí servimos en beneficio de la humanidad y de la Iglesia. Nada más pongamos, las universidades nacen gracias a los mendicantes, porque los hijos de los ricos, los nuevos burgueses, los burgueses eran los que tenían la propiedad de las tierras, y los que eran los ricos nuevos eran los mercaderes. Tal vez así es el caso de Francisco. ¿Y a dónde van a ir ellos? Pues tenemos que crear una universidad de Bolonia y crear otra universidad por ahí de italiana, que es la primera, porque no tienen que hacer, porque no tienen tierras que comprar, no les venden, y empiezan a nacer las universidades, y empieza a nacer un nuevo pensamiento, y empiezan a ver ahí con todo lo que conlleva, de tal manera que algunos de los, después de una universidad, lo quieren expulsar, le quieren, porque en la de París concretamente, un franciscano, por ser fraile, y porque va vestido de fraile, porque no era pues de... Entonces, ¿y qué podríamos nosotros hacer en la actualidad? Tendremos que correr esos riesgos. Yo digo que tenemos ejemplos, no vamos a repetir la historia es distinta, las circunstancias, pero sí, los cambios de época traen retos que hay que asumir valientemente, y que lo que decía Víctor, estoy haciendo el comentario de lo que él decía, hay que tenerlo presente. Y si habla de un cambio de época, digo yo que el cambio de época comienza mucho atrás con el cambio de pensamiento, y se da en la manifestación que tenemos, en la percepción que tenemos hoy, y que tenemos que saber por dónde caminamos. Es el comentario que hago. Muchas gracias, Víctor, por tu exposición. Sí, agradezco también, Víctor, por la claridad de su presentación. Ciertamente la primera parte sobre la vida religiosa, no voy a decir mucho. Estos paradigmas son parte esencial, ¿no? Y tenemos las mega tendencias hoy a incorporarlos y guiarnos. Ciertamente, Karl Rahner hablaba del Concilio Vaticano II como un giro histórico, porque la Iglesia cambió de ser una Iglesia simplemente europea,
greco-romano, europeo, y cambió a ser una iglesia mundial. Y Medellín marca, se puede decir, la toma de conciencia de esto en América Latina, lo cual Medellín aporta una perspectiva propiamente latinoamericana de cómo incorporar el concilio en América Latina. En ese sentido, la OALA ha funcionado como Medellín para la orden. La OALA ha sido instrumento para dar una cara encarnada de carisma agustiniano propio de este continente. Y creo que ha sido en dos aspectos que Víctor hizo toda la historia. Uno es internamente, que son los encuentros y todo esto de las diferentes áreas de Aguala durante 50 años. Y lo otro, y este, como él ha manifestado, ha salido mayormente bien y preparados bien, etc., ¿no? Con consecuencias mayormente positivas. La última parte de ese es el proyecto PONE, que voy a comentar al final. La otra parte es externo, la mirada hacia afuera. En dos niveles. Uno es nuestro aporte a la orden universal, que creo que ha sido importante en cuanto a las asambleas de Aguala proponiendo al capítulo general proyectos, ideas, sugerencias, precisamente para ofrecer una voz latinoamericana para el bien de todo el orden. Este ha sido muy productivo en cuanto a capítulos generales, teniendo estas propuestas propiamente de América Latina. Esperamos que Belo Horizonte se dedique algo de tiempo para ofrecer a la próxima capítulo general también algún aporte. La otra cosa de afuera que no ha sido ejecutado en una forma, se puede decir, son proyectos comunes, ¿no? Víctor ha mencionado varios de estos, un teologado, un patrística en América Latina, la misión en Cuba, que no hemos sido capaces como OALA a asumirlo. Estos proyectos externos, este tipo de cosas donde requiere recursos económicos y personal, ¿no? Simplemente la estructura misma de OALA hace muy difícil. Y por eso no han logrado, a pesar de poner estas buenas ideas a veces en las asambleas, sumamente difícil lograrlo, porque cuando uno habla de personal y recursos económicos necesita tener una cierta autoridad de invertir, ¿no? Y lo habla, como él ha manifestado, no tenía esta estructura. La segunda, o la tercera cosa que menciono estoy de acuerdo en cuanto a las áreas técnicas de comunicación y historia, que ha sido sumamente importante, y subrayo la importancia del boletín también. El boletín impreso es un instrumento sumamente valioso en las mesas, ¿no? En las comunidades, y la necesidad de fortalecer esto, y la Comisión de la Historia, la necesidad de fortalecerlo con caras jóvenes, ¿no? Tenemos ya la Comisión de Historia casi no cambiado, ¿no? Desde la historia. Y esto es preocupante desde el futuro, ¿no? La necesidad de animar a algunos jóvenes a estudiar y prepararse en este campo de la historia. Quisiera mencionar, en cuanto a la última parte de Víctor, él habló de la Secretaría General y del proyecto PONE, del proyecto de Espíritu Toto, donde con esto enfocar. En el año 92 tuvimos el capítulo general intermedio en Sao Paulo. Entonces,
ahí es donde se hablaba, el prior general Miguel Ángel Orcasitas hablaba de este deseo de hacer un proyecto de América Latina. Pero el documento de este capítulo intermedio se llamaba Entre el ideal y la realidad, ¿no? Entonces, era todo un documento sobre cómo es el ideal de la vida agustiniana y la realidad. Y creo que esto es importante mantener, nos apuntamos hacia el ideal, ¿no? Pero sabemos que a veces lo alcanzable, la realidad, es otra cosa. Y esto creo que en cuanto de las sugerencias a la Secretaría General, de lo cual yo apunto de estar de acuerdo, ¿no? En cuanto de que debe participar en los capítulos de las circunscripciones para conocer más, debe ser más la voz de la Orden de América Latina frente a la CLAR y todas estas cosas, ¿no? Pero yo tengo 35 años aquí en América Latina, nunca he tenido un solo cargo, ¿no? Y supongo que la mayoría es así. La realidad es que no tenemos un solo cargo. Si tenemos dos, estamos afortunados, pero generalmente hay 3 o más. Y esta es la realidad. Entonces, el secretario general que podría hacer todo esto requiere que sea, como Víctor ha propuesto, liberado de todas otras cosas, ¿no? Es la idea, sería bueno, ¿no? Pero no es fácil lograr, ¿no? Sobre todo cuando uno considera la mayoría de las circunscripciones de América Latina son pequeñas, son menos de 50, ¿no? La gran mayoría solo las provincias de México serán más de 50, ¿no? Y quizás Colombia llega por allá. Pero es buena la idea, es la ideal, creo que debemos apuntar. Pero es difícil lograr la idea de ser liberado, porque el secretario general, por lo general, escogido entre todos, es una persona que va a tener cierta capacidad de organizar cosas y tiene cierto valor en su propia circunscripción y no van a querer simplemente liberarlo, ¿no? Pero apunto hacia la idea. La sugerencia de incorporar más miembros de la familia agustiniana, Pedro López hizo esta sugerencia en la Asamblea de Oala en Santiago de Chile. Todavía estaban hablando de esto ya desde el 91. Y yo creo que la sugerencia de recuperar los simposios y quizás allí ampliar es una excelente idea. Necesitamos ampliar las estructuras de diálogo entre toda la familia agustiniana. Finalmente, el proyecto IPONA, el espíritu de Kono Koto. Desde el inicio, que es 93, de Kono Koto, que fue un encuentro en el cual simplemente era para ver cómo, si queremos hacer un proyecto. Y allá se determinó hacerlo en Ipona, en 96 se aprobó. Pero si uno mira este proceso de 14 años, es verdaderamente un milagro que esta orden ha seguido un proyecto común por 14 años. Nadie hace nada por 14 años. Nuestras provincias diferentes piensan en 4 años. En general en 6 años, ¿no? Y no piensen más allá, ¿no? Pero 14 años es algo increíble de imaginar que sería eso. Ciertamente, ciertas circunscripciones lo hicieron simplemente lo mínimo necesario para cumplir con las cartas del prior general, ¿no? Y otros entraron a pleno, ¿no? Pero todos seguían un mismo proyecto. Y entonces la desigualdad que Víctor menciona de la acogida es cierto, ¿no? Que dependía de muchos factores y